Perfiles. Personas del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Victoria Montenegro. Bueno, Victoria, gracias por estar acá, Gracias por venir hasta la radio de la Universidad de Avellaneda. Gracias por invitarme. Hay muchas puntas en las historias de la Argentina de estos 30 años de democracia, pero a mí me parece que hay una que es emblemática, que es el tema de la identidad y la recuperación. La identidad es esa cosa que viene naturalmente con el ser humano, como tantas cosas, como la vista, como el habla, pasa desapercibida hasta que uno pierde, ¿no? Y ahí creo que hay que poner el acento. Una de las grandes cosas de estos 30 años es la posibilidad de que en la lucha, porque no todo es fácil, muchos hayan reencontrado su identidad, y vos sos uno de los casos tal vez más emblemáticos, ¿no? Sí, bueno, tengo la suerte de ser una de las nietas restituidas por abuelas. La suerte digo porque si bien es dolorosa la historia de nuestros padres y lo que nos pasó, volver a nuestra vida y recuperar nuestra identidad realmente es algo muy hermoso, que te libera y te da la posibilidad de, como decimos siempre, de nacer de nuevo y poder construir a partir de eso. Y bueno, es un caso más que ninguno de nosotros decidió lo que nos pasó, pero sí tenemos esta a partir de la verdad podemos reconstruir nuestra identidad y reencontrarnos todos los días, ¿no? Hay presunciones. Nosotros los que estamos afuera vinando, tenemos presunciones de cómo pudo haber sido la vida de una chica, donde empieza su búsqueda, su ida y vuelta. En algún momento ¿tenés fijada una fecha, un punto de partida sobre las dudas de tu origen y tu identidad? No, yo en mi vida nunca tuve dudas de que era hija biológica de las personas que me criaban. Ajá. Yo nunca tuve dudas. Más allá de que mis apropiadores eran Germán era alemán, era hijo de alemanes, María era rubia, yo soy morocha, y no, a pesar de eso nunca tuve dudas, porque de hecho para mí todo lo que tenía que ver con la supuesta guerra contra la subversión era bueno, lo que había pasado, y era mentira, que había personas desaparecidas, así que ni siquiera existía la duda de ser adoptado y mucho menos de ser hija de desaparecidos. Mi causa comienza a partir de una denuncia de las abuelas de Plaza de Mayo, mía y de Horacio Pietragala. Hay un periodo muy breve, desde la fecha real de tu nacimiento, la inscripción en el registro civil, que es lo que te da tu nombre, ahora recuperado, y automáticamente, siendo una bebita muy chiquita, se produce la apropiación. Sí, por suerte pude nacer no en cautiverio, en un hospital junto a mis papás, y a los 13 días desaparecimos. Yo tengo una partida de nacimiento, nunca tuve mi primer documento, fue a los 30 y pico de años. Yo no había perdido esa partida, perdimos todo, la documentación, desaparecimos a los 13 días, y el documento de María Sol es a partir del 28 de mayo del 76. O sea que es donde casi 4 meses después de... Ahí se fragua, bueno, todo, ¿no? Un parto, una venida al mundo. Un parto, claro, nacida supuestamente por un parto natural de mi apropiadora en Bulón, que era la zona donde operaba Teslaf, en toda la zona norte, y bueno, quedó inscripta como hija biológica del matrimonio Teslafe Duartes. ¿Los viejos eran salteños? Mis papás eran salteños, y de Metán. Yo, bueno, cuando te vimos por primera vez con abuelas, ahí descubrimos que eras una típica morocha bonita salteña, muy lejos de ese componente germánico, si querés, para no hacer de esto una cuestión xenófoba, ni mucho menos, ¿no? Pero además, uno descubre otras cosas junto con la identidad, ¿no? Uno empieza a descubrir, a lo mejor algún vestigio, a pesar del poquito tiempo que estuviste contra tus viejos, alguna imagen, alguna sensación, algún signo. ¿Esa cosa te pasó? Mira, nunca... A través de familiares directos, a lo mejor no por ello. A mí lo que me pasaba era, sí que obviamente como hija, mujer, estaba enamorada del que para mí era mi papá, y siempre quería tener los ojos de él, que tenía ojos verdes. Entonces cuando estábamos en el campito, que era la casa nuestra fin de semana, o en Campo de Mayo, me tiraba a la pileta y nadaba con los ojos abiertos para ver si se me aclaraban y tenía los ojos de mi papá. O quería una mañana amanecer rubia. La necesidad de parecerme a él, ¿sí? Pero no duda así. La única duda que tuve siempre, que se la planteaba a mi apropiadora, y con el tiempo y a partir de poder ver por primera vez mi partida de nacimiento, pude
entenderla, desde que era chiquita sí tenía la sensación y le preguntaba si yo no había nacido a la madrugada. Ajá. Porque nosotros nos quedábamos jugando a las cartas o a los dados a la noche y cuando llegaba la hora de la madrugada yo sentía una sensación extraña, digamos. Y yo esa sensación no sé por qué yo la asociaba y le preguntaba a mi apropiadora si yo no había nacido en la madrugada. Y me decía que no, yo nací al mediodía, en Boulogne, el 28 de mayo, un día antes del Día del Ejército, que mi papá era abanderado, que Pero siempre estaba esa duda. Y cuando me dan la partida de nacimiento, más allá de que yo no quería saber nada con esa historia, lo primero que sí veo es la hora en la que había nacido y nací a la 1:10 de la mañana. Era nomás en la madrugada, prácticamente avanzada la nochecita, en otro lugar y con otro entorno. En el momento de empezar a tener recuerdos de la infancia, ahí la historia de papá y mamá eran los apropiadores, ¿no? ¿Hay un proceso que hacer que necesita asistencia o se puede lograr sola esa reconversión en la identidad? Mira, es muy complejo, digamos. De todos los nietos que somos, no hay 2 o 3 que hayamos hecho lo mismo en el mismo momento. Sí, todos llegamos cuando decís tu nombre ya y te nace, obviamente hiciste ese camino que puede durar en Horacio horas, porque agarró la mochila y se fue. En mí años, casi 8 años. Es muy complicado porque reconstruir tu identidad, primero enterarte, depende el momento de tu vida en el cual te enterás que no sos hija de quienes te criaron, ¿no? Y también la formación ideológica que tuviste durante todos esos años. Claro. El concepto de mi papá, yo me acuerdo que me dan la foto de mis verdaderos padres y mi papá es una foto de adolescente que está con el pelo largo y unos pantalones Oxford y barba. Y yo yo lloraba y le decía que eso no podía ser padre de nadie, ¿no? Yo tenía un padre que era un soldado de 2 metros, que todo le hacían la veña, que claro. eso no era un padre, era impresentable, decía yo y lloraba. Claro. Y no, creo que a mí en particular no soy muy amiga de los psicólogos, la verdad es que no me gusta mucho, pero sí Abuelas tiene un centro por el derecho a la identidad, donde trabaja un equipo de psicólogos excelentes. Alicia Loyudice fue la doctora que durante muchos años me ayudó. Y la verdad es que es muy importante, por lo menos a mí me ayudó mucho a acomodar la historia, a poder, digamos, te enterás de esto y es como que todo lo que habías construido tu vida se rompe, todo eso se rompe, pero todo queda. Claro, tienes que lógico, rearmar todo eso, toda esa historia, reacomodarla, no solamente con tu vida, sino en mi caso, bueno, con mi marido y mis 3 hijos. Entonces ir avanzando, pues ya estabas criando 3 hijos con una formación, con su abuelo, con su y cómo reacomodás todo eso. Entonces ir rompiendo. Lo último que sí recuerdo de Alicia, que fue muy importante para mí, fue un quiebre. No hay un clic, ¿no? Un clic no existe, un clic porque es toda una vida. Porque sí hay como momentos en los cuales vos podés ir avanzando y reacomodando la historia y corriendo lo que era mentira y tratando de incorporar lo que es la verdad. Alicia me ayudó mucho, me acuerdo, si hay algo que sí recuerdo y tengo presente, era un momento de mi vida en el cual tenía mucha sensación de ahogos, viste, pesadillas, un momento muy feo. Y Germán falleció en el 2003, yo aparecí en el 2000, Germán fallece en el 2003 y esto ahora sido por el 2008. Bueno, era una pesadilla en la que vuelvo al barrio donde yo estaba apropiada y estaba con mi compañero, mi marido, me faltaban mis hijos, bueno, una cosa horrible. El tema es que cuando quiero salir, quería gritar y no te salía la voz, bueno, el tema es que quiero salir y la misma puerta por la que yo había entrado estaba toda tapada con ladrillos y decía pared. Entonces le digo, bueno, es una pavada, le digo, Alicia, una pesadilla. Y Alicia es de esas psicólogas que no te hablan. Y me dice, qué raro. Y ahí me dice, porque con las letras de la palabra pared se forma la palabra padre. Y ahí yo pude entender que lo que me ahogaba, me angustiaba, era seguir sosteniendo a Tesla como papá. Claro. Porque yo seguía diciendo, tengo 2 papás, Germán y Toti. Tengo esta cosa de... Claro, sí. Somos todos buenos, no pasa nada. Uno de cría, digamos, y otro de biológico, en todo caso. Tengo 2 papás, pero mi papá era Germán. Y ahí sí recuerdo que sin darme cuenta empecé a decirle papá Toti y Germán a mi apropiador, y a los días empecé a presentarme como Victoria. Pero no es que dije, bueno, yo a partir de hoy decido llamarme, no me di cuenta. Y empecé a presentarme como Victoria y a firmar como Victoria, porque seguía firmando como María Sol. María Sol. Ahí hay siempre que hacer una digresión aquí en el trabajo tan pormenorizado, meticuloso y discreto de Abuelas, de la ayuda antes de un verdadero parto, ¿no? Como es dar a luz un nuevo nieto, ya estamos en el número 109, si no me acuerdo mal. Es un trabajo denodado que me parece que felizmente ya tiene heredero, porque una de las preocupaciones de Estela, de estas viejas mujeres, que fueron además discriminadas, tratadas como locas, etcétera, era esta, ¿no? Cómo se sucedía biológicamente la lucha, porque todavía faltan unos cuantos 400 chicos, ¿no? Casi. Ahí me parece que es loable esto, porque no se hace una bandera, sino que por el contrario se toma una gran cantidad de recaudos para preservar
no solamente la recuperación de la identidad, sino la integridad del recuperado, ¿no? Sí, lo que hace Abuelas es realmente increíble. Además, el respeto y la paciencia de esperar el tiempo que vos necesites para acercarte, de brindarte la posibilidad de encontrarte con tu familia, de darte la contención psicológica y obviamente el espacio que nosotros como nietos siempre tenemos, en el que estamos en permanente contacto o dispuestos a escuchar cuando ellos quieran a los nietos que van apareciendo con sus historias, para que sepan que cada una es única, que hay un camino que van a transcurrir ellos, van a transitar ellos, pero que si de algo les sirve, nosotros obviamente ponemos nuestra experiencia para que los ayude en algo. Claro, eso es muy bueno porque aquel que ya sorteó esa barrera puede abrirle el camino, ¿no? Porque uno, insisto, desde la comodidad de haber sabido desde el comienzo quién sos hasta llegar acá, no alcanza a ponderar realmente lo que significa esto. No se puede explicar si no se ha vivido, ¿no? No, nosotros, a mí me pasa mi nombre, de hecho, desde el 2008 empiezo a presentarme como Victoria. Y me parece un nombre hermoso. Y siento que lo reestreno todos los días porque no siempre fui Victoria. Claro, estás abusando del uso, digamos. Claro, y a veces me pasa que voy a reuniones y saludo, Victoria, sí, Vicky, ya me conocen muchos compañeros, pero tengo la necesidad de decir mi nombre. Claro. Y además es reconstruir, poder ir reencontrándote en lo que te van contando de tus papás, o sea, en el carácter, y lo que me pasa a mí puntualmente, que mis hijos tienen la edad de mis papás. Claro. Entonces, ver actitudes en mis hijos que no son ni del padre, ni mías, ni de la familia paterna, que evidentemente son bueno, el del medio, por ejemplo, estoy segura que tiene carácter de mi mamá. Claro, porque además es cierto que los nietos es la tercera generación siguiente que llevan la copia, ¿no? Más precisa, dicen, de los abuelos. Mira, el chiquito es el calco de mi papá, es una fotocopia de mi papá, y el del medio estoy casi segura que tiene el carácter de mi mamá. Bien. Un carácter así muy complicado. Ahí está clavado nomás la cosa. Bueno, seguimos en un ratito. Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, nieta recuperada. A 2 semanas de nacer fue secuestrada en William Morris, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, quienes fueron desaparecidos. Meses más tarde, Victoria fue apropiada y adoptada en forma ilegal por el coronel del ejército argentino Hernán Antonio Tetzlaff y su esposa, quienes le cambiaron su identidad a darle el nombre de María Sol. Perfiles. Conversamos con Victoria Montenegro. Hablemos un poco de los hijos, porque a ver si yo me puedo acomodar un poco también en los tiempos cronológicamente. Victoria aparece en el 2003. En 2000, perfecto. ¿Y ya estabas armando allí familia vos? ¿Eras muy jovencita? Cuando aparecí tenía 3 hijos ya. Ya tenías los 3 hijos, sí, por eso. O sea que, digamos, toda tu formación familiar, el armado de una pareja, familia y compañía, se produjo con María Sol. ¿Cómo fue esa solidaridad que sin duda hubo de hijos, pareja, marido? ¿Cómo fue? Bueno, mi marido fue quien más me acompañó en todo eso, porque él era el que podía ver que yo no podía, que era la mentira. Él como que se alejaba y podía ayudarme a acomodar, porque yo realmente sentía un odio muy grande por las abuelas. Las odiaba muchísimo. Claro. Y no quería saber absolutamente nada, ni con mi familia, no senté precedente para no sacarme sangre, no quería saber nada. Lo único que yo quería era cuidar a quien para mí era mi papá. Claro. Y Guti me ayudó mucho, Gustavo, mi marido, y a correrme de eso, y me ayudó a poder acercarme a abuelas, a poder conocer a mi familia. Era el que quizás hablaba antes con abuelas para que después fuera yo, porque era un choque mío hacia ellas, ¿no? Claro. Y poder reacomodar también, porque me acuerdo la primera vez que voy a ver a mi familia, que la condición que le había puesto al juez era que si estaba la Carlotto, en ese momento era la Carlotto, yo me iba. Y Gustavo, bueno, la ve a Estela a la distancia, a una cuadra, y me pide para ir
ir a saludarla, porque obviamente Estela genera Sí, eso cuando sí, alguien la sí. ve. Y me acuerdo que le dije que tenía que elegir, si la iba a saludar, a mi casa no volvía a entrar. Así que pobre, bueno, se quedó y fue el que me sostuvo y me ayudaba, porque esto es como ir rompiendo de a poquito, no hay un día en el que vos Claro. entiendas todo, entonces de a Claro. poco ir avanzando, y él era el que contenía y me ayudaba a avanzar hacia la verdad, ¿no? Además, pudiendo haber tomado otro camino, ¿no? Porque por ahí en otra personalidad, a lo mejor era una invitación a seguir huyendo de esa verdad, ¿no? Acá tipo tomó el camino de la verdad. Y eso es lo que nos pasa, o sea, es que hicieron los chicos de Teatro por la Identidad una obra de teatro basada en mi restitución, pero sobre Sí. todo en la pareja, Sí, porque sí. queremos apuntar a eso, al que está al lado, porque es muy importante el compañero o la compañera del joven que tenga dudas o el amigo, Claro. porque uno realmente, esto que parece gracioso, ¿no? Y uno con el tiempo lo ve de no darme cuenta que no era hija de Teslaf. Teslaf era tallado, 2 metros, rubio, de ojos verdes, Claro. mis viejos son salteños, yo soy morocha. Ujú. Realmente yo no tenía dudas de que no era hija de ellos. A veces es tan grande la mentira y vos vivís en un mundo tan cerrado que no sabés lo que hay del otro lado. Claro. Realmente no existe porque no lo conocés. Entonces dependemos del que está ahí acompañando para que podamos ir rompiendo esa mentira, esa barrera y poder acercarnos. Bueno, es una suerte atenuada del mismo comportamiento que tuvieron en el momento de ser represores, ¿no? Hay virtualmente una cárcel, hay un entablillado allí, una empalizada que te impedía ver otra realidad, ¿no? Y sí, era el cuidado que quienes nos criaron, sabiendo quiénes criaban, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las apropiaciones son ilegales, ¿no? Pero Sí. hay personas que Teslaf era un cuadro del ejército y sabía muy bien que estaba criando a hijas de militantes del ERP, de subversivos, para él, ¿no? Claro. Y ellos entendían que los subversivos que nosotros éramos genéticamente subversivos, Claro. pero que con una buena formación cristiana Sí. íbamos a ser recuperables, pero siempre había que tener, digamos, ese cuidado porque el gen se activa en cualquier momento. Sí, sí, Entonces qué cosa era- increíble, ¿no? Eso, qué increíble, la condición humana, ¿no? Que llegue a pensar y lucubrar en función de esos intereses tan perversos, no hay otra forma de describirlos. ¿Y con los chicos? ¿Cómo fue con los chicos? Y con los chicos también fue complicado porque ellos querían mucho a su abuelo, que además fue el que cumplió el rol de abuelo. Claro, claro. Después vino la cárcel para Teslaf, para Germán, el sufrimiento mío, obviamente, que sufrí muchísimo y además un sentimiento de culpa terrible porque él estaba preso, acompañarlo al penal, acompañarlo en el hospital, y yo le decía que su abuelo estaba preso por haber luchado por la patria y que los montoneros que el abuelo había luchado ahora estaban en el poder y querían vengarse, por eso lo metían preso. Y después aparezco y aparece mi familia, y ahí sí mi marido me plantea que ya no se trata solamente de mí, sino que los chicos tienen otra familia y tienen derecho Claro, a conocerla. claro. Y bueno, nos conocimos la primera vez, viajamos a Salta Ajá. en diciembre del 2001. De Metán, De la Metán, familia Metán. sí. Y estaba toda mi familia, éramos como 50, pues estaban todos mis tíos, mi papá era el menor de 9 hermanos. Ajá, mirá, familión. Sí, y aparte allá son muy unidos, viste, las provincias, la gente en las provincias, y todos mis primos, mis sobrinos, bueno, y ahí empezó un vínculo muy lindo que me ayudó porque los chicos el mismo día ya le decían tíos Claro. a mis tíos. A los Montenegro. Claro, a los Montenegro. Y ahí empezó de a poco a rearmarse, pero sin correr a Germán. Germán nunca, hasta que murió, nunca dejó de ser el abuelo para ellos, y la verdad que yo nunca dejé de quererlo. Después con Mari fue diferente, porque nosotros nos mudamos a unas cuadras, pero ya no la veíamos tanto. Igual los chicos, digamos, la querían mucho, pero no era el mismo vínculo que tenían con Germán. Pero fue reacomodar todo esto, incorporar a sus verdaderos abuelos, Ajá, ¿no? claro. Que ahora tienen la edad de ellos. Pero bueno, hoy los tres militan, se sienten muy felices, sumamente orgullosos. El chiquito siempre que va al Claro. colegio le da clase a la maestra. Ajá. La otra vez la maestra se pone a hablarle y el nene le dice que lo que ella estaba diciendo que la respetaba, pero que eso se llamaba la teoría de los dos demonios, que no había habido una guerra, que en nuestro país había habido un estado terrorista y que había bebés desaparecidos y que sus abuelos estaban desaparecidos, digamos, están felices con la verdad, pero costó mucho reacomodarlo, pero siempre tratando de desdramatizarlo con mis hijos, ¿no? Darles la seguridad que Claro. ellos tienen a su mamá y a su papá. Claro. Decime, más allá de esa imagen que nosotros, yo también soy un veterano que anduvo con alguna barba alguna vez, un Oxford y esas cosas, más allá de esa foto, ¿hay otros documentos gráficos con tu papá y tu mamá? Muy pocas fotos de Ajá. ellos. De mi mamá bailando
en el carnaval, un día que ganaron un premio. Y de mi papá, sí, obviamente fotos de cuando era chiquito, que son las que tienen mis tíos, del colegio. De mi mamá, de mi papá sí hay muchas fotos que las tienen mis tíos, no me dieron las copias nada más, pero no hay mucha documentación. Y ellos militaban allá, militaban en Metán y después vinieron al... Claro, ellos comenzaron militando en Salta. Ellos tenían un profesor, Rizo Patrón se llamaba su profesor, que fue el que los incentivó para que comenzaran a organizarse y a militar. A él lo matan, si no me equivoco, en el 74, 75. Sí, en la época del Operativo Independencia, si no me equivoco, pero en Tucumán. Y en Salta, en Metán. Salta, claro, lo matan en la plaza y lo dejan ahí, exhibido para que vean. El ejemplo, digamos, sí. Bueno, ahí en el 74 mi familia materna ya pasa a estar en la clandestinidad. Así que ellos van a Tucumán, están un tiempo en Tucumán y después vienen para Buenos Aires y nosotros desaparecemos acá en William Morris. Cuando decís nosotros, hay que hablar también de hermanos, porque vos tenés hermanos desaparecidos. No, yo soy hija única. Mi mamá tenía 18 años cuando desapareció. Bien. Yo tenía 13 días. ¿Sí había familiares también de ellos en esa desaparición? La verdad es que de ese operativo sé muy poco. Yo lo que sabía era lo que Teslaf me había contado, que habían entrado y que los habían matado, que él mismo los había matado. Después hay un relato de un marino que dice que Teslaf le cuenta que había entrado a una casa, que los que habían matado, y que había una bebé con ojos muy grandes y que después de un tiempo Teslaf cae en la casa de este señor con Mari y con una señora que me cuidaba y conmigo, con una bebé. Este señor era un marino que buscaba a su nieta, así que va a verlo un general, a Riveros. Va a verlo a Riveros porque Riveros le había puesto a Teslaf para que lo ayude, planteándole que Teslaf había caído con un bebé, que tenía miedo por su nieta, y Riveros le dice que no, que Teslaf estaba con una bebé pero era hija de subversivos, y ese era el mecanismo que ellos usaban para cuidar a los bebés, para darles la posibilidad. Lo que él dice es que en esa casa esta persona estaban mis papás conmigo y otros compañeros más, pero no lo sé. ¿Ese testimonio dispara alguna novedad más importante en la investigación? Mira, ¿O es posterior? No, la investigación es, esta denuncia está desde 1980 y pico. El tema es que la justicia, como Teslaf tenía muchos amigos, nunca avanzó hasta que la causa la toma Markevich, y Markevich avanza sobre mi supuesta apropiación. Hay que entender que en ese momento está la ley de impunidad y no existía el plan sistemático de apropiación de bebés. Claro, Markevich recuperó 5 nietos, si no me equivoco. Y bueno, esa denuncia quedó en la causa por mi apropiación, en la cual a Teslaf lo condenan a 8 años y la Cámara de San Martín le baja la condena a 4 años y 3 meses por mi apropiación, por el asesinato de mis papás, por todo. La condena a Teslaf es de 4 años y 3 meses. Y quedó así esa sentencia. Después hay otra causa a partir de la aparición del cuerpo de mi papá. Claro, que eso es ya más reciente. Esto es ahora, sí, hace ahora un año y medio. Una pregunta para después descansar un ratito de nuevo. ¿Te molesta contar la historia? Es como pasar la película de nuevo. Lo digo porque a veces los periodistas tenemos esa vocación de andar metiendo mano, no en la sensiblería, pero ¿te jode eso? ¿Te hace mal? No, digamos, a ver, no es algo que uno no se pone un disco y lo repite. Es algo que uno siempre piensa y tiene que revivir y contarlo. A mí en lo personal, desde el respeto, me parece que uno puede siempre ayudar a la búsqueda de los nietos puntualmente, de la verdad, de la justicia, de que la gente sepa lo que pasó. Desde ese lugar sí. Me molesta a veces cuando hay personas que quizás se quedan con el morbo o que no entienden que a vos te sigue doliendo. Pasa a veces que no sé, los abogados más que nada o algún periodista que se quedan en detalles que uno trata de no pensar. Sí, claro. Pero lo hacemos porque entendemos que suma algo, aunque sea un poquitito aporta, ¿no? Victoria Montenegro. En 1984 comenzaron a llegar a Abuelas de Plaza de Mayo informaciones sobre un represor apodado el Gordo José, que tendría en su poder una niña de desaparecidos. Producidas las pruebas hematológicas, el resultado de la inclusión con los grupos de familia Montenegro-Torres fue de un 99,96%.
Perfiles. Conversamos con Victoria Montenegro. Hablemos un poco del presente, porque además hay yo soy amigo de mirar también el optimismo del horizonte, porque además hay una Victoria Montenegro militante, en ese mismo proceso, en el medio de ese revoleo de identidad, de andar mezclando un poco el libreto nuevo, tratando de guardar un poco el viejo, aparece una acción militante. Hay una precisión de tiempo donde se te ocurre que, bueno, ya hay una forma de militar, esto que dijimos antes, de servir de ejemplo para aquellos que tienen alguna duda con su identidad, está muy bien, pero después viene otra militancia que tiene que ver con la cuestión más política, más manifiesta. Sí, bueno, fue parte de este proceso y de volver a ser yo, porque cuando era María Sol obviamente era política, aunque en realidad me habían invitado, me habían ofrecido en realidad formar parte de una lista que una vez armó Zainelín, porque sí, era política, pero estaba desde el otro lado, ¿no? Y bueno, una vez que puedo recuperar mi identidad y entender un poco la historia y acomodar, porque a mí me costaba en lo personal, la palabra política era algo que me chocaba. Claro. De hecho, me costó mucho aceptar primero a mis papás como padres, he tardado 8 años en poder decirle papá y mamá, pero saber los militantes políticos me hacía, digamos, uno iba avanzando de a pasitos para intentar empezar a quererlos o incorporarlos, por lo menos, saber los políticos me hacía mandarlos de vuelta atrás de todo. Y bueno, a partir de ser Victoria, de la necesidad de, aparte de acompañar abuelas en la búsqueda de los nietos, comprometerme desde otro lugar. Y también, bueno, yo estoy trabajando en desarrollo social de nación y empezar a ver ese universo que para mí no existía. Digamos, para mí era Dios, patria y hogar. Era el hogar, la caridad de la iglesia, juntar y mandar una escuelita, de la caridad, que es tan es que respetable, no está mal, no lo comparto. Es que digamos, no está mal que suceda, pero carece de compromiso, ¿no? Claro, esto es otra cosa, definitivamente, son los derechos sociales, y a partir de empaparme de la realidad, del trabajo en el territorio, de la gente, la necesidad de hacer, pero desde este lugar militante y político, y entender que sola, juntando con mucha gente de buena voluntad, en realidad no estábamos cambiando nada, que el cambio se hacía desde la política, y entender por primera vez que la política sí podía transformar la vida de la gente, porque lo veía. Entonces, bueno, ahí me sumé a la militancia, estamos acá peleando. Es que además me parece que ya, aunque parezca una cierta elucubración trasnochada, ante el logro de haber sacado a la política del escenario y haberla puesto en forma subalterna a la economía o a otras cuestiones, ese fue un triunfo de los procesos dictatoriales y sobre todo del último en la Argentina. No es casual que vos descubras esto y que la generación que te sigue, si no me equivoco, más o menos, es la que empieza a comprender que la política es el camino para solucionar. De ahí que hay tanto joven militando, ¿no? Porque aquel tema del miedo sí que hizo carne, ¿no? En la población. Sí, el miedo y que decía en una escuela de monjas, siempre lo cuento porque te forman, ¿no? Los docentes, obviamente, y había una profesora que decía, bueno, chicas, porque éramos todas mujeres, esto es Argentina, ¿no? ¿Qué quieren? Era el tema de los límites, ¿no? Claro. Esto es la Argentina, nosotros siempre perdemos, nosotros siempre va a ser así, somos argentinos, esta cosa de que lo mejor siempre estaba afuera, de que no valía la pena hacer nada, si ya estaba todo, digamos, si siempre iban a ser los mismos y nunca iba a cambiar nada, teníamos que resignarnos a votar a un montón de delincuentes que lo único que querían era robar y nunca iban a cambiar nada. Y es cierto que a mí, no solamente porque a partir de recuperar mi identidad, de aparecer en el 2000, es cierto que lo que a mí me permite poder hacer más fácil el camino de recuperar mi identidad fue Néstor, digamos. Yo tenía mucha vergüenza, porque la palabra, lo que yo sentí cuando me entero fue la vergüenza más grande de mi vida, digamos, esa sangre espantosa, yo la tenía dentro mío. Y Néstor, cuando empieza a instalar, que me acuerdo que los amigos de Teslas decían que era la moda de los derechos humanos. Sí. Entonces vino, es una moda, ya pasa, decía. Y este hombre viene y te instala los desaparecidos. Esa historia que yo no quería, que quería correr un costado y llevarla así como una balanza de los dos demonios, que ya pasó. Siempre decía, nada bueno sale de las viejas heridas, no había que convertirla en nuevos dolores. Claro.
y este hombre viene y te instala tu historia, la de esos compañeros, y te empieza a abrir los ojos en cuanto a qué era la militancia, para qué venía al mundo, entender todo eso que atravesó la vida de esa generación, los sueños que tenían, y entender que este hombre venía también a proponerle los mismos sueños, ¿no? Y hay un hito, creo que en el anuncio de la transformación de la ESMA en un sitio para la memoria, que me parece que vale la pena tener en cuenta, que es el pedido formal de perdón desde en nombre del Estado Nacional a todas esas familias y a todas esas víctimas, ¿no? Que no es un dato menor, porque es ponerle en la agenda del Estado Nacional y de la política el proceso de reconocimiento que vendría después con la derogación de las leyes del perdón, ¿no? Me parece que es un paso fundacional ese para esta etapa de la vida argentina, ¿no? Sí, que sea el Estado el que reconoce que hubo crímenes de lesa humanidad, porque si no la palabra eterna era la guerra, la que perdona todo, donde pasan cosas terribles, pero lo que hay que olvidar. Y el Estado, también esto que hablamos siempre, hay que entender que a mis papás me los tiraban al Río de la Plata, y esas personas que el combustible lo pagó el pueblo argentino. Sí, claro. Esas personas cobraban un sueldo por matarnos a los chicos. Fue el mismo Estado que hoy te convoca, que hoy te hace parte, que hoy entiende. El Estado es el mismo. Cambiaron los actores, digamos, la sociedad, gran parte es la misma, cambió la visión y pudo ver y entender un poco más. Todavía con mucho dolor una señora me decía, Vicky, en el 74 la gente salía a pedirle a los militares que vengan, porque sí, es así. Hoy, digamos... Bueno, no tanto con el peso específico que tienen hoy, pero también muchas veces inducido como el remedio mayor frente al proceso democrático, que malo o bueno, corrupto o no, era por lo menos un proceso democrático. Pero claro, estaba tan marcada en la agenda también de los medios, porque no es nuevo lo de los medios, que había que sacar a esta corrupción que reinaba, y entonces había un apoyo considerable y natural. Desde ese punto de vista, ¿no? De la influencia directa de que vos te sentías mal porque realmente había una situación social y económica negativa, pero también estaba el otro poder oculto que empujaba, como sucede hoy. Hay quien dice por allí, un estudioso, que al no poder tocar timbre hoy en los cuarteles, el poder oculto, económico, concentrado, hegemónico, utiliza los medios, que es lo que estamos viviendo en la Argentina por estos días, pero en buena parte de Latinoamérica, ¿no? Sí, yo creo que los argentinos tenemos un tema con respecto a nuestra identidad como nación y cuál es el significado real de la palabra patria que tenemos. No sé si todavía nos han lavado tanto el cerebro durante tantas décadas, que estamos tan naturalizados a lo que no es, tenemos tan naturalizado lo que no es natural, que por primera vez tenemos la democracia más larga de nuestra historia, por primera vez tenemos un Estado que nos convoca y que nos hace protagonistas, y muchos estamos más que felices, y muchos necesitan que otros se haga cargo, porque nunca se hicieron cargo de esto, porque nunca se permitieron a sí mismos ser parte, porque siempre es más fácil ser víctima, que otro haga, yo no tengo la culpa, fue otro el que decidió por mí. Esto que molesta tanto, que es lo que Néstor viene a instalar, que es la política. Claro, que es lo que decía al revés, ¿no? Es decir, la política estuvo subordinada a esos poderes y ahora la política es la que comanda y todo lo demás va en torno de la política. Claro que cuando vos escarbás y te metés con alguno de estos santos, sacros poderes, molesta, obviamente, y requiere también una transformación cultural en esa sociedad, que me obliga a preguntarte, por ejemplo, vos sos candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, un electorado bastante particular, por describirlo de alguna manera. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ven esta nieta desaparecida? Porque por ahí hay algunas grandes franjas de desprecio, muchas cosas que se han hecho desde el punto de vista de la recuperación de la identidad y sobre todo aún más por el tema de los derechos humanos en la Argentina. Mira, la ciudad de Buenos Aires, los porteños somos un poquito complicados. De hecho, tenemos una ciudad la más rica del país y sin embargo nuestros hospitales realmente funcionan de una manera lamentable, las escuelas, nunca estuvo tan mal la ciudad de Buenos Aires, sinceramente, como porteña, más allá de que obviamente no somos amigos del jefe de gobierno, nunca estuvo tan mal, nunca fue tan grande el desprecio por el sur de la capital. Es terrible. Como estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, realmente es lamentable, porque pensar en una ciudad donde los hospitales funcionan, las escuelas funcionan, han cerrado los clubes de jóvenes, que era el espacio que tenía la ciudad para contener, los cerraron, si no cumplían con el cupo, han cerrado casi todos los clubes de jóvenes de la ciudad, quieren sacar las orquestas infantiles, es terrible, pero nos dan un metrobús y nos regalan globos y nos ponen chicos que no son políticos, que reparten globos y le dicen a los vecinos, no hacemos política nosotros, les damos un globo. Claro. Pero así todo, yo te digo que en esta campaña que ya lleva un tiempo y que estamos recorriendo la capital, el Frente para la Victoria tiene, y ahí se ve la militancia sostenida en los barrios, tiene muy buena aceptación por parte de la mayoría de los vecinos. La gente entiende, los porteños, te digo, somos particulares, quizás no va al fondo de la situación, claro, pero entiende
entiende y la verdad es que más allá de que no estamos felices y sabemos que nos tiene que ir mucho mejor, de a poco estamos creciendo en la capital federal. En lo personal no me ha pasado y no nos pasó en toda lo que va de la campaña tener alguna situación violenta con nadie. Alguna otra persona que no coincide, pero agresión, digamos, no. No el agravio, digamos. No esto que se ve en la televisión, digamos. Vos si ves la tele a veces decís, pero estuve recorriendo todo el día la capital y esto no es existe. Más duro lo que muestra la pantalla lo que la realidad. Hablan de ¿no? una crispación y de una violencia y vos sentás y dices, no, gracias, perfecto, y te vas. No es una situación violenta, no existe. ¿Sí? Hay diferentes formas de pensar, pero por esto mismo, porque hoy está la política instalada y es claro el mensaje. Claro. La vida hay que elegir. ¿Vos dónde vas a estar parado cuando tengamos que ir por más y profundizar las políticas sociales? ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado del que quiere un país para poquitos, con muchos pobres dominados, o vas a estar del lado del país que quiere más escuelas, más inclusión social, más, como dijo la presidenta, no más asignación universal, más personas trabajando en blanco, más acceso a las notebooks que tienen los chicos, más universidades? Tenemos la primera generación de universitarios. Es hermoso, pero cientos de miles de jóvenes que son la primera generación de universitarios. Tenemos estas universidades que son hermosas, que son maravillosas. Pero bueno, es parte de una batalla cultural que obviamente, como toda batalla, va a llevar su tiempo, ¿no? Es la última pausa, prometo, y después seguimos charlando. Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, nieta recuperada. A 2 semanas de nacer fue secuestrada en William Morris, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, quienes fueron desaparecidos. Meses más tarde, Victoria fue apropiada y adoptada en forma ilegal por el coronel del ejército argentino Hernán Antonio Tetzlaff y su esposa, quienes le cambiaron su identidad a darle el nombre de María Sol. Perfiles. Conversamos con Victoria Montenegro. Bueno, yo quería preguntarte también en esas caminatas, en esa recorrida, si se nota algo que uno percibe. Hay una sensación de cierto malestar, algunas veces muy marcado también desde la prédica de los medios, pero al mismo tiempo hay gente que está progresando, ¿no? Que cambia un auto, compra una casa. Ahí hay un tema muy delicado que es esta cuestión de sembrar casi hedonista sobre el consumo, que pretende que uno llegue a ese camino exitoso producto de su propio esfuerzo, sin que medien otras situaciones de bienestar. Es muy difícil explicarlo eso para mucha gente. Y hay mucha gente que le ha ido muy bien, y no estoy hablando únicamente de los grandes empresarios, las grandes compañías, etcétera, sino de la clase media que ha crecido notablemente en la Argentina. ¿Cómo se le cuenta eso al ciudadano porteño desde una candidatura? Bueno, no caminando, obviamente, eso necesita un tiempo, por eso estamos generando espacios para poder hablar con los vecinos que no son los compañeros que siempre están con nosotros. Este proyecto tiene algo maravilloso, que es que en 10 años le ha cambiado la vida a millones de argentinos. Y nosotros entendemos que tenemos que siempre ir por más. Por eso lo que muchos nos están pidiendo ahora es, bueno, hemos creado 5 millones de puestos de trabajo, bueno, pero ahora tenemos que ir por más, y eso es cierto. Lo que hay que también tratar de rescatar siempre y de recordarle que no hay soluciones inmediatas cuando hay problemas que son realmente profundos. Hay avances como los que estamos teniendo, pero también entendiendo que Argentina es parte de un mundo. Claro. Entonces hay que ver cómo está el mundo, y si no crecemos como nos gustaría crecer es porque el resto del mundo se está cayendo. Entonces tenemos que primero cuidar lo nuestro, entender que sí tenemos que avanzar y que obviamente queremos mucho más. Y lo extraño, lo que te pasa, por ejemplo, es que nos ha pasado ir a barrios, por ejemplo en Palermo, donde, bueno, sabemos que no tenemos una gran mayoría de compañeros o de vecinos que apoyen el proyecto, pero es increíble porque vos caminás por cuadras que antes del 2003 no existían, eran casas abandonadas, que había muchísima inseguridad, casas tomadas. Eso tiene centenares de locales a lo largo y a lo ancho, confiterías donde no podías entrar porque estaban repletas las veredas. La gente que
decía, estamos mal, no porque estamos mal, y los ves caminando con 10 bolsas, con los autos estacionados en doble fila. Entonces, también en esto que es una batalla, porque realmente es una batalla, entender que somos nosotros, que es lo nuestro, ¿no? Esto que es la patria, todo tiene que ver con todo. A ver, somos nosotros, miremos el mundo y mirémonos nosotros. Y entendamos que no hay soluciones inmediatas, que todo lleva un tiempo, que queremos más, por supuesto, no es que castigamos al que no se conforma, no, nunca nos vamos a conformar, siempre queremos más, pero ese querer más implica tocar intereses. Claro. Y hay que entender qué intereses se están tocando y cómo el pueblo acompaña y entiende que es parte. Yo creo que la batalla más importante que nosotros tenemos es poder despertar conciencia de clase. Digamos, ¿de qué lado realmente estás vos en esta batalla? Nos pasó, quedó marcadísima la 125, donde la gente te decía, el campo, la gente es buena. Sí, la gente del campo, pero esta no es la gente del campo. Entonces, la necesidad de pertenecer, ¿qué es lo que nos pasa en la ciudad de Buenos Aires? Cuando gana un Macri en el sur de la capital, la necesidad de ser parte de esa élite, de esa gente bonita, que no confronta. Que sin padecimientos, que simplemente es buena y le gusta reírse. A mí también me gusta reírse, pero tengo que trabajar todo el día, tengo que militar, veo un montón de situaciones que realmente causan mucho dolor y hay un montón de gente a la que todavía el Estado Nacional no le llegó. Entonces, esa realidad que nos vendieron y que nos quieren seguir imponiendo, y es parte de esta batalla, decir, bueno, si tenés un rato, bueno, sentamos y te explicamos. Nosotros somos un proyecto que siempre va a ir por más. Hay una realidad que hoy en la Argentina hay varias listas. El único proyecto que te asegura que vos puedas seguir creciendo, que te asegura con dignidad, defendiendo la soberanía de tu país, defendiendo el presente y el futuro de tu país, es este. Lo otro, si va a festejar una victoria en un monopolio que no respeta la Constitución, que no respeta el voto de la gente, la decisión del pueblo argentino, por ejemplo, el de la ley de medios. Uno no puede, por una cuestión moral, ir a festejar una victoria a un grupo que no está respetando la Constitución argentina. Entonces, eso te está marcando que ese grupo, que esa gente responde a un interés que no tiene nada que ver con el interés del pueblo. Y es esta, que es una batalla, como te digo, que como toda batalla va a llevar su tiempo, que es larga, pero nosotros estamos segurísimos de que ese piso de juventud, de estos jóvenes que hoy están por primera vez pisando la facultad y entendiendo, porque estos chicos tienen 20 años y tienen las cosas quizás mucho más claras que muchos eruditos de 70 años que tienen unos saberes fabulosos, pero cuando les toca llevarlos a la práctica, salen en el primer helicóptero y dejan el país prendido fuego. Sí, Victoria, hay dos cosas buenas que uno destaca en esta especie de radiografía, ¿no?, que estamos en la radio. Una es la recuperación de la identidad, la otra es este cuadro militante tan clarito y tan definido. ¿Qué encontró la mina? La Victoria Montenegro, ¿qué encontró en esa recuperación, más allá de la militancia, más allá de la mamá, si querés, más allá de lo que fue el pasado? ¿Qué encontré? Mira, desde que soy yo y desde que milito, le encontré un sentido a la vida totalmente diferente. Le encontré sentido a la vida, digamos, esta de entender que siempre va a haber algo, digamos, que el horizonte automáticamente se aleja de nuevo y siempre hay que ir por más, y eso te hace mucho más fuerte y de a poco te convierte en, me parece, en una mejor persona, ¿no? El militar y el comprometerte con el otro y el reivindicar. Yo creo que la palabra más hermosa, que en mi casa era mala palabra, bueno, evita era el peor insulto en mi casa. Claro, lógico. Y la palabra más hermosa que descubrí es la palabra compañero. Esto que uno lleva, que siempre estuvo además, porque lo que uno siente es que estuvo siempre, por eso tenés quizás la capacidad de entenderlo y de asumirlo y de verlo. Y también, bueno, en la realidad yo nací a la política con Néstor, entonces avancen. Claro, yo también me refería si hay alguna, al caerse algunos velos, si cambiaron algunos gustos, alguna búsqueda, la lectura, la música, algún reencuentro con otras cosas que a lo mejor no tuviste durante todo ese tiempo con otra identidad. Bueno, la música, sí, obviamente. En mi casa estaba prohibido y yo le prohibí a mi hijo, al del medio, que te digo que se parece a su abuela, escuchar a León Gieco, por ejemplo. Mira. La música, porque toda esa música yo nunca la había escuchado. Y los amigos, obviamente no, lamentablemente no, de María Sol no tengo más amigos. Todos, en realidad los verdaderos amigos en mi vida son a partir de Victoria. Porque pertenecían a ese tipo de grupo claro, ideológico, subversivo, digamos, sí. Ese rechazo a la subversión y esta historia, ¿no? Totalmente, eran así, y yo a eso te lo digo ahora y me río. En su momento me causó un dolor enorme, claro, porque tremendo. Yo tenía que justificar que yo era buena, que yo seguía cuidando a mi papá, digamos, que yo no tenía nada que ver con esa gente, y así todo. Imagino, ¿no? Alguna reunión ahí, algún rechazo, la contradicción interna, claro, aparte es la contradicción interna, porque vos imaginate que más allá de que vos no los quieras, vos ya sabés que son tuyos. Entonces escuché cuando decía, bueno, habría que haberlos matado a todos, y hay algo antes que te dice, pero son tus papás, ¿entendés?
Algo como yo siempre digo cuando voy a los colegios a los chiquitos, les digo, viste cuando está el angelito y el diablo así en tu cabeza, algo que te va diciendo, reaccioná. Y un día, bueno, también mi marido, ¿no?, que me ayudaba, entendí que no, digamos, yo soy yo y no tengo que demostrarle nada a nadie. Y si estas personas no entienden que yo sigo cuidando a Tesla, hoy obviamente no me interesa, no perdería, porque aparte sinceramente uno las ve a la distancia y sería perder el tiempo. Por ejemplo, quizás todas sus tardes se basan en uñas esculpidas y planchitas. Obviamente mi realidad es otra. Claro, está bien. Y estoy feliz de que así sea, ¿no? Sí, claro, bueno, es una marca esa, sin duda alguna, ¿no? Haber también tomado esa distancia, casi tóxica, ¿no? De seguir compartiendo esos escenarios, esos climas, sin poder sustraerte del todo, ¿no? De este pasado, ¿no? Sí, no. De María Sol, quizás sí, obviamente hay cosas en la formación y en el carácter que quedaron marcados, pero lo bueno es que yo creo que de todo lo que estaba instalado en mi vida, soy yo la que se apropia, la que toma lo que no le hace daño y del resto lo pudo correr. Y cuando los chicos dijeron, bueno, mamá, vamos a empezar a militar, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Y no, para mí es una felicidad, porque aparte empezaron a militar por su abuelo. ¿No? El del medio fue el primero que se puso una remera con el rostro de su abuelo que había pintado mi primo. Y bueno, lo decidieron porque entendieron, y los veo crecer muchísimo, y los veo aparte con otros chicos, digamos, parte de esta generación que realmente es hermosa. Vos sabés que acá hay en estas universidades nuevas del conurbano, hay una gran cantidad de primera generación de universitarios, del hijo del obrero que vuelve a estudiar, pero también hay una generación de gente que recuperó el tiempo perdido y ha ingresado un gran porcentaje de gente mayor de edad, no del típico caso del secundario que viene a la universidad. Este es un dato no menor también, porque forma parte no explícita de que hay alguna cosa ya resuelta en la vida de la ciudadanía y de la sociedad argentina, que permite a los que no habían podido terminar por una u otra causa reanudar, y que los pibes que a lo mejor tenían un tope, un límite en materia de su formación, también accedan a la universidad. Es un dato también a tener en cuenta, ¿no? Ese. Sí, para mí también lo más importante es que la gente volvió a creer que vale la pena. Vos te metés y estudiás porque entendés que vale la pena, porque tenés un país donde vas a tener trabajo, y además porque sentís que a partir de ese estudio vas a poder aportarle a tu país. Yo creo que es parte también de lo que estamos logrando todos los argentinos desde el 2003, y también parte de este desafío de cuidar lo que hemos logrado, que no es menor. Está muy bien. Bueno, Victoria, gracias por estar acá. No, gracias. Buena por vida. Invitarme. Gracias por contarnos. Perdón por haberte hecho contar una y una vez más estas cuestiones, pero me parece que sí, que tienen un fin muy, muy claro, muy contundente, cuál es el de describir qué cosa tan valiosa es nuestra identidad, ¿no? Y cómo hacer un buen uso de ella. Gracias a ustedes por invitarme. Un beso. Victoria Montenegro tiene familia con 3 hijos y ha recuperado su identidad y el amor a su familia biológica, oriundas de la provincia de Salta. Llegó a conducir la Secretaría de Derechos Humanos de Colina, dirigida por Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Argentina. Es candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. La obra de teatro La Marca del Orillo está inspirada en su historia de vida. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.